En Introspectiva vamos a platicar con Fabiola Navarro sobre un tema que ha tenido mucho auge, que ha tenido un gran debate nacional, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Le vamos a plantear a la doctora Navarro cuáles son las áreas de oportunidad, en qué es en lo que hemos avanzado, pero también qué nos falta y cómo se articulan las instituciones competentes en la materia. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Fabiola Navarro, que es experta y se ha dedicado durante muchos años de una brillante trayectoria profesional y académica a los temas de transparencia y de rendición de cuentas. Fabiola, bienvenida a Introspectiva. La doctora Fabiola Navarro es estudiosa de la justicia electoral, el derecho a la información y la corrupción en las instituciones públicas. Ha sido servidora pública, consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México y especialista de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Es académica en diferentes programas de derecho, cuenta con diversas publicaciones en materia electoral, derecho a la información y corrupción. Actualmente es secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Miguel, qué gusto estar contigo y con todos los que nos acompañan. Eres muy amable. Oye, veníamos de un modelo de ejercicio de las funciones públicas en México basado en la opacidad, en el secreto casi, en donde el manejo de los temas públicos y de los recursos públicos, pues era casi un botín. Déjame ponerlo así muy literariamente, un tanto exageradamente. Y hemos transitado. Llevamos pues ya prácticamente 20 años con leyes de transparencia, con políticas públicas también de transparencia. ¿Cómo aprecias tú, como experta, como especialista que eres, Fabiola, este tránsito? ¿Vamos bien? ¿No vamos tan bien? Yo creo que hemos avanzado, pero bueno, tú nos dirás porque tú eres la que sabes. Un comentario. Yo creo que es un muy buen punto de partida iniciar por lo que tenemos ahora y no teníamos. Y en efecto, tenemos leyes y tenemos órganos garantes. Tenemos mecanismos para poder acceder a la información y tenemos recursos para poder inconformarnos cuando la información no se nos da. Y eso es una buena noticia sin duda. Los órganos de transparencia son bastante activos y están, yo creo que más vivos que nunca. Hay un desarrollo también tecnológico a cargo de ellos, hay una articulación entre órganos y hay un sistema nacional de transparencia que hace que sea accesible para todo el mundo tratar de encontrar lo que está buscando. Bueno, dicho eso, lo que sí tenemos y que no es poca cosa, también lo que seguimos teniendo. Todo eso no lo tenemos hace 25 años, por ejemplo. Es correcto. Estos desarrollos arrancan con el inicio del milenio y con una nueva manera de entender el ejercicio público y con la intención, o al menos con el compromiso, ¿no? Y el entendimiento de que lo que no se conoce y no se visibiliza no se puede apreciar. Y que en una sociedad democrática y un gobierno democrático no se puede entender el ejercicio del poder público si no hay información, si no hay datos y si no hay ejercicios de rendición de cuenta, entendidos como procesos, no como meros intercambios de información. Entonces, creo que está bien considerar, ver eso que tenemos, cuidarlo, tenemos que ver en ese contexto y en su justa dimensión a los órganos garantes de transparencia, exigirles aquello para lo cual fueron creados, pero también no pedirles lo que no les toca, ¿no? Y aquí viene la segunda parte. Creo que seguimos teniendo en el país y en la totalidad de sujetos obligados, no es exclusivo del Poder Ejecutivo, seguimos teniendo resistencias, ¿no? Inercias para ocultar no solamente la toma de decisiones, esto es la definición de políticas públicas, sino también ya el ejercicio práctico de esas políticas, ¿no? Presupuestos y recursos, y sobre todo hay muy poca información y datos para poder realmente hacer ejercicios de vigilancia social, ciudadana,
y de rendición de cuentas para poder exigir. O sea que a los políticos todos estos cambios no les gustan, se resisten, porque yo entiendo que sea muy cómodo ejercer un presupuesto público pues sin informar a nadie, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas antes cómo eran hasta los bonos que daban? Eran secretos discrecionales, ¿no? Te decían, pasa con el oficial mayor porque te tiene ahí un sobre y hasta te lo daban en efectivo. Había una cosa ahí terrible de arbitrariedad. Si te llevabas mal con la gente de oficialía mayor, te quedas sin bono en diciembre, ¿no? Por ejemplo, o sea, cosas que uno dice, es la era de las cavernas. Pero todavía se siguen resistiendo los políticos, ¿no? Así es, yo creo que la transparencia transita en nuestra sociedad en dos niveles. En un plano discursivo, en donde a todos nos gusta y todos queremos la transparencia. Y luego está la otra parte, la práctica, en donde ya no hay un correlato con el discurso, porque en general y en los distintos niveles de gobierno y en los diferentes órganos del Estado e incluso en aquellos que no forman parte de estos poderes tradicionales, por ejemplo los autónomos como las fiscalías, sigue habiendo muchas resistencias y sigue habiendo mucha creatividad para seguir ocultando la información. Por ejemplo, se sigue confundiendo, pero yo creo que esta confusión es bastante deliberada, se sigue confundiendo proporcionar estadísticas o datos de incidencia, por ejemplo, de corrupción, ¿no? O de algún tipo de violencia o de un delito en particular, y se sigue anteponiendo este argumento de la secrecía, el debido proceso, que se usan de manera súper laxa, cuando en realidad la necesidad de información se podría cubrir diciendo datos estadísticos, ¿no? Y eso nos llevaría a poder evaluar la efectividad tanto de una reforma legal o de una política criminal o de una medida, por ejemplo, policíaca, ¿no? Y entonces eso es lo que no tenemos datos y no tenemos series, por tanto, relacionadas con datos, de manera que no podemos completar estos ejercicios de evaluación y saber si algo funciona o si no funciona. Ahora, en materia de transparencia, yo creo que hemos avanzado en esta lógica que tú ahorita describes de, digamos, déjame ponértelo así, tenemos ya el qué, porque tenemos la institucionalidad de órganos garantes, tenemos la normatividad en materia de acceso a la información y transparencia, archivos y protección de datos personales, pero siento, Fabiola, tú como experta, dime si es correcto esto o no, que todavía nos falta el para qué. ¿Qué quiero decir con esto? A la gente, el común del ciudadano, de la ciudadana, ¿todo esto le cambia la vida? ¿Todo esto le ayuda? ¿Todo esto le debe de interesar? ¿O es un tema de intelectuales, es un tema de políticos, es un tema de generación de sus propias burocracias? ¿Cómo estamos en el tema del para qué? Yo creo que mientras no se entienda que justo el derecho a saber tiene relación con la posibilidad de poder responsabilizar a las personas a las cuales les dimos el mandato para que hagan algo, ya sea un mandato directo vía las urnas o un mandato indirecto vía las designaciones, mientras no haya eso, pues sigue estando pendiente uno de los componentes esenciales para que realmente pueda haber una sociedad democrática en esos términos, de gobernantas y gobernantes que rinden cuentas y de una ciudadanía que las exige y que las puede además, digamos, penalizar en las urnas. Yo creo que sí tenemos ahora, a diferencia también de, por ejemplo, finales del siglo pasado, muchos ejemplos, o sea, a partir de que sea la transición política, sobre todo a nivel federal, y en la medida en que se empieza a conocer información que antes estaba todavía más oculta, en la medida en que ahora las personas tienen un dispositivo en la mano que les permite acceder a la información y además que les permite documentar, esto es, grabar situaciones que exhiben a algo o a alguien y que eso es indebido, eso sí ha obligado a que se tengan que dar explicaciones y justificaciones, ¿no? Pero siguen siendo muy pobres, a pesar de que hoy tenemos más información que en ningún otro momento de la vida y de la historia, sigue habiendo mucha pobreza de información. La calidad de los datos es muy mala, es muy baja, pero sí hemos visto que sí se ejerce control ciudadano y social
cuando se conoce algo y la ciudadanía se posiciona frente a algo que ocurrió, por ejemplo, entidades en donde no había habido alternancia política y, por ejemplo, ocurre un incendio que ocasiona una tragedia humana, es ese tipo de información y todo lo que se sabe alrededor de eso sí genera una respuesta de las personas que quieren saber quién es responsable de qué y cómo rinden cuentas y cómo les es exigible esa responsabilidad. Entonces yo creo que por eso tanto a los que sí hay a quien le interesa mantener la información oculta e inaccesible, por supuesto, porque la información sí tiene ese poder en las personas de poder salir y expresarse en las urnas y votar a las malos y a las malas gobernantes. Sin duda. Oye, y a nivel de órganos de garantía, porque tenemos una estructura articulada a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y luego tenemos órganos garantes a nivel de las entidades federativas. ¿Tú percibes, Fabiola, como experta que eres en la materia, un desarrollo, digamos, asincrónico en términos de calidad argumentativa, de fortaleza institucional en las entidades federativas? Porque lo más tentador o lo más cómodo para un político es la captura de estos órganos. Es decir, pongo ahí a mi incondicional, pongo ahí a gente de confianza que me avisa cuando llega una solicitud delicada, que lo vamos platicando para ver qué se va a abrir y qué no se va a abrir, o cómo se va a abrir, o cuándo se va a abrir también en función de ciertas agendas, etcétera. ¿Cómo percibes el mapa en términos de geografía de la institucionalidad de transparencia y rendición de cuentas? Yo ahí es donde veo que hay un avance bien interesante de articulación en los órganos garantes. Me ha tocado estar en primera línea, he ido a muchas entidades federativas, me ha tocado ser parte de muchos esfuerzos de capacitación, de formación de nuevas capacidades. Coordiné también varios productos editoriales en materia de ley de archivos. Y sí creo, sí hay, o sea, cuando uno revisa las estructuras del Sistema Nacional de Transparencia, la plataforma, los nuevos buscadores temáticos, esto es, todos los esfuerzos detrás para poder ofrecer información no solamente de manera reactiva, sino también anticipándote, o sea, proactivamente. Sí, la transparencia proactiva, ¿verdad? Para que no tengan que buscarla o pedirla. Así es, ¿no? exacto, exacto. A ver, Sí, sabemos cuáles son los temas que le interesan en su gran mayoría a las personas, ¿no? Y no hay del lado de los sujetos obligados prácticamente en ningún lugar. Hay alguno que otro micrositio por ahí perdido en donde ofrecen información valiosa, pero no lo hay. Entonces sí hay un esfuerzo de los órganos garantes de tratar de hacer estos repositorios de información. Y además también yo encuentro que hay muchas resoluciones que han podido abrir puertas que estaban cerradísimas y también veo que hay puertas que siguen sin querer abrirse y bueno, pero hay un avance porque hay ahora una judicialización de algunas resoluciones que cuestionan las decisiones de los órganos garantes, donde yo sigo encontrando, por ejemplo, mucha opacidad y es otro órgano que tendría que estar dando información y generando insumos para estos procesos de rendición de cuentas y en donde veo el fenómeno que comentabas es en las entidades de fiscalización superior en general. Te lo iba a plantear, fíjate, porque yo creo que también es interesante ver el engarce entre instituciones garantes de acceso a la información y protección de datos personales con la fiscalización superior. Ahí es donde creo que puede venir un poco más, déjame ponerlo así de manera alegórica, el brazo armado de la transparencia, para que realmente esto, pues vean que no nada más es por cumplir o no nada más es algo formal, sino que tiene consecuencias jurídicas. ¿Cómo aprecias ese fenómeno? ¿Ahí ha fallado o vamos bien con las entidades de fiscalización? Estoy totalmente de acuerdo en los términos en los que lo has puesto y quizá antes de contestar eso valdría la pena decir que uno de los méritos que tuvo la reforma constitucional del 2015 en materia anticorrupción es que al crear un sistema nacional anticorrupción en donde asigna 7 lugares
para que se coordinen diferentes oficinas muy importantes que tienen atribuciones en materia de prevención y sanción de actos de corrupción. Unos son los órganos de transparencia de los que acabamos de hablar, otros son las entidades de fiscalización superior. Esa reforma específicamente en el caso de entidades de fiscalización superior o de control externo, quizá hay que recordar para quienes nos escuchan y no tengan este dato, es que las entidades de fiscalización superior son el brazo técnico del Poder Legislativo, sí, y tienen a su cargo la vigilancia y la fiscalización de los recursos públicos, ¿no? Y quien dice recursos públicos dice también de la toma de decisiones. Correcto. Y con todo lo que implica éxitos y desvíos de recursos, ¿no? Entonces, esa reforma del 2015, una de las leyes que se modifica para armonizarla con el Sistema Nacional Anticorrupción es la Ley de Fiscalización de las Cuentas Públicas, ¿no? Y se crea toda una nueva legislación y se le dan nuevas atribuciones a las entidades de fiscalización superior y se les da el mandato de que en los informes anuales de revisión de la cuenta pública tengan que identificar riesgos de corrupción. Y ese mandato que se da a nivel federal, porque esa no es una ley general, también lo tienen 30 de las 32 legislaciones. 2 entidades no han armonizado sus legislaciones. Bueno, lo relevante de esto es que en esta lógica de la transparencia y que sin información no hay oportunidad de revisar y hacer ajustes al sistema, ni de rendir cuentas, no hay posibilidad. Sin datos no hay cómo se pueda dar un proceso virtuoso de rendición de cuentas, ¿no? Bueno, se les mandata que anualmente identifiquen riesgos de corrupción, ¿no? Que el control externo nos esté diciendo, y además eso que se publique en sus portales y en lenguaje accesible y en formato de datos abiertos, para que la información pueda ser reutilizable. Y además hay otro mandato bien interesante, es que tienen que informar el número de procedimientos administrativos de responsabilidad y el número de vistas que hacen a las fiscalías, el número de carpetas de investigación. Bueno, vamos muy mal. El último estudio que me tocó liderar cuando estaba haciendo investigación a tiempo completo es un estudio sobre entidades de fiscalización superior que pronto se va a publicar. Hicimos un comparativo de todos los portales, de todos los informes, y indagando y buscando quiénes sí daban cumplimiento a este mandato. Es un mandato muy importante porque esa información nos dice qué está ocurriendo, porque además es un control externo, una mirada de un poder a otro, ¿no? En donde se cumplen todo lo que la doctrina y la literatura de rendición de cuentas nos enseña sobre el potencial o lo virtuoso de la rendición de cuentas. Creo que ahí lo podemos ver y lo que hay es muy poquito. O sea, esa información, a pesar de que es un poder fiscalizando a otro y a pesar de que hay una ley que exige que se publique esa información, sigue siendo inaccesible, es un misterio. Lo único que encontramos son números redondos, 500 carpetas de averiguación, ¿no? O a nivel federal, de 1998 a 2020 se dieron 998 vistas a la entonces Procuraduría General, hoy Fiscalía. Eso no te dice nada. Nada. No tiene mayor utilidad. Pero fíjate, es un tanto paradójico, ¿no te parece? Porque estamos hablando de entidades que tendrían que ser, digamos, una suerte de última instancia, con todas las comillas que le queramos poner, pero que tienen un área de responsabilidad sustantiva en la rendición de cuentas y en su propio desempeño, por lo que respecta a su ámbito competencial, como ahorita nos acabas de escribir, no rinden cuentas, no hacen transparente su función, no desagregan de tal manera los datos que puedan ser útiles, y tú te quedas con esa cifra de decir, bueno, y esto es mucho, es poco, caminaron, no caminaron, avanzaron, se judicializaron esas carpetas de investigación, o nada más Fiscalía General de la República pues da por recibido, ¿verdad? Mire, aquí le pongo su sellito, vaya usted de regreso a su oficina, ya cumplió. Pero pues como sociedad nos quedamos un poco así en es. ascuas. Y cuando sí ocurre, mira, hay un ejemplo interesante en el país, el caso de la estafa maestra, sí, que todos conocemos. Aquí lo que encontramos es que cuando la fiscalización hace bien su trabajo, ¿no? Y se dan a conocer datos,
eso facilita que haya otro tipo de controles, como por ejemplo el control social. Sí. Hubo datos que se publicaron relacionados con desvíos que implicaban a universidades, y hubo un grupo de periodistas de investigación que siguió el hilo y lo que encontró fueron patrones de desvío de recursos públicos, y eso llevó a una publicación, y esa publicación funcionó como una especie de alerta social en donde todos todas las personas o muchas personas queríamos saber qué había pasado y qué estaban haciendo los órganos públicos, uno, para que no volviera a pasar, ¿no? Este poder preventivo, que esa información sirva para ajustar el sistema en donde haya que ajustarlo. A veces tocará una reforma legal, pero a veces se trata de poner alguna etapa en un procedimiento, sí, o, ¿no? Y luego queremos saber qué hacen las instancias de justicia con ese asunto. ¿Y a quién acusan, a quién responsabilizan, ¿no? Porque también el problema con los números cerrados es que parece ser que se está haciendo algo, pero no necesariamente eso es lo correcto. Por ejemplo, cuando hablamos de desvíos de millonarios de presupuestos, podemos inferir, porque quienes hemos estado en el servicio público o quienes estudian el servicio público sabemos que un director o un funcionario, una funcionaria de bajo nivel no puede autorizar que se le asignen 200 millones a una universidad. Imagínate. Eso requiere de instancias más altas. Y la falta de información hace que no sepamos a quiénes están acusando. A los jefes de departamento, a los analistas de información, a directores, a subsecretarios de Estado, a secretarios de Estado. Antes se decía chivo expiatorio, ¿no? Esa expresión coloquial, un tanto así coloquial. Es. Porque eso, el no tener que dar datos de algún tipo de detalle, pues hace que tú cumplas y digas, mira, estamos en contra de este caso, ya dimos 20 vistas y ya se sigue un juicio, ¿no? Y de ahí vienen preguntas, ¿sí? ¿Contra quiénes? ¿Por claro. qué conductas? Por desvío de recursos públicos, por enriquecimiento ilícito, por peculado. Muchas de las acusaciones que sabemos que actualmente existen y que implican a algún nombre conocido son por asociación delictuosa. Sí. No por los desvíos de 500 millones o de 400 millones. Y en esa lógica de desvíos, yo creo que la sociedad, y por eso el desagregar datos es de enorme utilidad en la política pública de transparencia, la sociedad también quiere saber si las entidades encargadas de perseguir estos ilícitos logran recuperar algo. Claro. Porque uno dice, estamos hablando de millones, de cientos de millones, o acaso miles, ¿verdad? Dirías que miles. Sí, miles de millones de pesos. Oye, ¿y en dónde quedaron? Porque pues ese es dinero que nosotros pagamos a través de los impuestos, ese es dinero que tuvo un origen en el trabajo de mujeres, de hombres que todos los días están generando recursos que pagan sus impuestos, y uno dice, pues ahí está mi IVA, pero pues ¿dónde está? ¿O dónde quedó? ¿O regresó? Esa parte tampoco la tenemos. No, esa parte también es una tragedia, porque justo la reforma al sistema de justicia del año, bueno, que inicia en el año 2008, pero que se termina como en esa primera fase normativa en el 2014 y que da como resultado que en el 2019 finalmente tengamos al primer fiscal anticorrupción autónomo, esto es que no depende del presidente o la presidenta de la República. Tuvo como propósito liberar al sistema de justicia de todos aquellos asuntos bagatela, les llama la literatura, chiquitos, de baja lesividad, que tenían saturadas a los entonces ministerios públicos, ¿no? Y que impedían que pudieran ir tras aquellos asuntos que sí eran de mayor gravedad o lesividad social, ¿no? Bueno, el objetivo, como tú dices, los para qué, era quítate de encima esos casos, toma los casos que son más complejos, y la complejidad tiene que ver con pues que hay muchas personas involucradas en muchos niveles, con mecanismos bastante sofisticados para desviar recursos públicos. No estás hablando del intercambio de dinero entre un policía y una persona que se para un alto, estás hablando de mecanismos, de estructuras. Y bueno, el objetivo era ese,
que pudieran realmente ocuparse de esos casos, actuar muy rápido, hacer investigaciones con inteligencia financiera para poder seguir la ruta del dinero cuando pasa por el sistema bancario y poder recuperar el dinero. Pero ahí me parece que es por demás atinada tu expresión de que eso es una tragedia, porque uno, en términos de, pues por lo menos lo que se ventila a través de los medios, uno no ve que eso haya funcionado. O sea, no hay un solo caso, Miguel, que se haya judicializado que implique a un alto nivel de responsabilidad. Y esto, más allá de esta idea vieja del castigo para hacer justicia en el entendimiento de ojo por ojo, tiene más que ver en esta concepción moderna de la justicia con recuperar lo que se obtuvo indebidamente. Pues sí. Y no quitarles sus bienes, porque si les dejan sus bienes, así es. Pues ahorita, estoy pensando en casos en donde también pudo haber, Fabiola, no sé si tú los tengas identificados y estudiados, judicializaciones a modo. Es decir, te hago una judicialización light. Si te robaste 20 mil millones de pesos, te voy a consignar por un ejercicio indebido y fraudulento de 200 millones de pesos, que sí tendrás que regresar. Pero pues son los intereses que te da el banco casi por tener aquella millonada allá en Suiza o en Londres o vete a saber dónde. Y realmente se van con el botín después de unos cuantos años de pasar, que luego terminan incluso ganando amparos, en fin, ya lo sabemos cómo funciona ese asunto. Pero tampoco ahí se ve una eficacia del Estado mexicano, así que digas, y lo regresó y le quitaron sus departamentos en el extranjero y le congelaron sus cuentas en Suiza y tuvo que rezar el dinero. Pues no sé tú cómo lo percibes, pero yo no lo veo. En los mismos términos, y hay ejemplos de sobra para poder ilustrar este drama y este uso poco claro de figuras de justicia premial como son los criterios de oportunidad o los procedimientos abreviados, que además lo que nos quitan es la posibilidad de saber qué pasó, el derecho a saber, el derecho a la verdad y sobre todo a poder realmente tener esta sensación que también se necesita, esta sensación en la población de que se hizo justicia, porque el mensaje que se sigue mandando hasta ahorita es el mismo. La cifra negra de delitos en este país anda por el 96% y luego de ese 4% de casos que sí se persiguen, el número de sanciones es bajísimo y cuando uno revisa la información, por ejemplo del INEGI, que es la que tenemos para ver como más o menos los perfiles de las personas que están en la cárcel y los delitos, lo que vemos es que en su gran mayoría quienes están en la cárcel son personas pobres o que no pudieron defenderse, pero no están todas estas, y no están, y si llegan a estar un ratito, no están por todo aquello que al menos públicamente se dijo o se sospechaba, están por cosas como lo que tú decías. Es el caso de Javier Duarte. Sí, de hecho estaba pensando. Que se le acusó de muchas cosas, y hay libros, y hay pruebas, y 400 empresas fantasmas, todo un mecanismo de desvío de recursos públicos que implicaba muchas dependencias. No, hubo un saqueo al presupuesto, al erario. De años. Pues toda esa gestión, a lo mejor hasta de antes, pero porque él venía de la Secretaría de Finanzas, ¿no? En el gobierno anterior, pero ya siendo gobernador, pues... Y hay evidencia, y los delitos por los cuales fue acusado y sentenciado, una sentencia de 9 años, que luego por buen comportamiento se redujo, no son por haber desviado todos los miles de millones de los que se habló, ni por ni por enriquecimiento ilícito, porque además las acusaciones y los delitos que se les imputan también tienen que ver con esta expectativa de acción que tienen que tener las fiscalías. De manera que yo creo que siguen siendo los grandes embudos y la puerta muy estrecha que impide que los asuntos lleguen a los jueces. Y cuando decimos que lleguen a los jueces, yo quiero regresar a lo mismo, no es por esta necesidad de que paguen en términos simples, sino de que se sepa qué pasó, que contesten preguntas y que asuman responsabilidades, y entre ellas las preguntas primeras que tenemos que hacerles y nos tienen que llevar al dinero, a recuperar aquello que se obtuvo de manera ilícita. Como sociedad no nos sirve tener encerradas a las personas por el solo hecho de tenerlas.
Oye, nos queda un minuto de programa, Fabiola, pero no quiero despedirme sin preguntarte. Te planteaba yo hace rato el engarce entre las instituciones garantes en materia de transparencia y protección de datos personales con la fiscalización superior. Déjame dar un paso adicional, que un poco ya lo planteabas tú. De las entidades de fiscalización superior con las fiscalías. Porque de pronto, en el caso que citabas de Javier Duarte, sí hubo alertas de Auditoría Superior de la Federación. Ellos detectaron que estaba pasando algo muy raro desde el primer año en que Javier Duarte fue gobernador de Veracruz. Hubo informes puntuales de Auditoría Superior, por lo menos alertando y diciendo, oigan, cuidado con esto porque esto tiene una pinta, esto pinta fatal. Pero luego, cuando ya se da vista a Fiscalía, pues Fiscalía agarra de todo un cuadro de hechos o presuntamente de corrupción, y agarra una pequeña parte y dice, bueno, nos vamos por esto. Y ahí es donde uno dice, pues, ¿qué está pasando con las fiscalías? Y a nivel de las entidades federativas, pues, híjole, no. Un último comentario sobre eso, Fabiola, por favor. Yo creo que son uno de los espacios más opacos, en donde en nombre de la secrecía de la información y del debido proceso se oculta información que impide que podamos saber qué está funcionando bien. Yo quiero pensar que hay cosas que están funcionando bien, pero lo que tenemos, los diagnósticos hablan de insuficiencia de personal, insuficiencia de capacidades, se siguen utilizando métodos viejos de investigación, gire ese oficio a todo el mundo, y se ven pocas capacidades de investigación científica, ¿no? Y sí deberían darnos información con calidad, con más detalle, cuántas personas, con qué niveles jerárquicos, sobre todo las personas que están acusadas e involucradas con asuntos de mal ejercicio de funciones y de presupuestos públicos, y eso nos permitiría tomar otro tipo de medidas. Pues vaya que tenemos pendientes, y sí, la gente como tú que está estudiando estos temas va a tener muchísimo trabajo, lo tiene ya, pero seguramente de aquí en adelante para seguir indagando, investigando, sistematizando y exponiendo, porque en efecto ahí sí, como dijo el gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Louis Brandeis, el mejor detergente que hay es la luz del sol. De acuerdo. Airemos esa conducta opaca, secreta todavía del Estado mexicano. Fabiola Navarro, gracias. Un placer. Gracias, muy amable. Y gracias a usted que hace posible este programa Introspectiva de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Pues ya lo han visto, ya lo han escuchado. ¿Estamos mejor que hace 20, 25 o 30 años en materia de rendición de cuentas y de política pública de transparencia? Tenemos una institucionalidad en esa materia, pero todavía nos falta. Ya lo escucharon de voz de Fabiola Navarro. Todavía tenemos que poner mucha más atención y son áreas de oportunidad para las abogadas y los abogados en México. Hasta pronto.